Bienvenidos a Hechos capítulo 14 del curso Hechos 29. Y cuando terminamos hoy, ya hemos pasado la mitad del río. Yo estoy mirando a capítulo 14 y me doy cuenta de algunos patrones. Por ejemplo, hay el patrón de que los gentiles reciben a Jesús y la mayoría de los judíos rechazan las buenas nuevas. También hay otro patrón donde los apóstoles huyen, pero a la vez están predicando mientras que estén huyendo. Y hay otro patrón que aún los judíos que están resistiendo al Espíritu Santo vienen de otras ciudades persiguiendo a los apóstoles. Y es importante de ver los patrones en la Biblia. Hay cosas que Dios enfatiza en la Biblia. Hay patrones. No solamente debemos ver toda la Biblia. Cada palabra en la Biblia es inspirada y dirigida por Dios. Pero también hay cosas que Dios mismo quiere dar énfasis. Quería leerles antes de comenzar en Hechos 14, lo que Pablo le dice a Timoteo, quien vamos a conocer en este capítulo. Él dice, retén la forma. Esa es la 2 Timoteo 1:13. Retén la forma, otra traducción, el patrón, de sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No solamente dice retén todas las palabras, pero retén los patrones, donde estoy enfatizando la fe y el amor. Entonces vamos a ver estos patrones. Listo. Entonces, comenzando con Hechos 14:1. Aconteció en Iconio, ahora Pablo está volviendo y Bernabé están volviendo a Antioquía, su sede original, pero pasan por las iglesias y uno aquí en Iconio, entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Aquí es el patrón, judíos y griegos. Y versículo 2, mismo patrón, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, diciendo, ustedes no pueden ser salvos sin ser circuncidados y sin dejar la tocineta. Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Y mira cómo termina. El Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Bueno, hay personas que no creen que los prodigios son muy importantes, pero la Biblia dice que sí. Bueno, alguien dice, bueno, no debemos seguir las señales, sino a Jesús. Sí, pero si estamos siguiendo a Jesús, Jesús nos promete en Marcos 16, las señales van a seguirnos. Y las señales son supremamente importantes para predicar el evangelio pleno. No solamente debemos hablar, sino mostrar el poder de Dios. Y yo estoy esperando que en este tiempo de oración, ayuno, vamos a ver un nuevo nivel de señales y prodigios. Ahora, quiero mostrarte algo muy interesante. Vemos aquí, bueno, guarda lugar en Hechos 14, pero ¿recuerdas hay un patrón que parece que los gentiles creen más que los judíos, que tienen las escrituras toda la vida? Bueno, Jesús, cuando una vez sanó un centurión en Mateo 8,
En versículo 10, cuando el centurión respondió con fe, él dijo, el oírlo Jesús se maravilló. Imagínate que tu fe puede asombrar a Jesús. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Bueno, es un patrón muy importante. Ahora, volviendo a Hechos 14. Vemos ellos siguen en su viaje misionero, ahora en el regreso, y llegan en versículo 8 a una ciudad que se llama Listra. Y había un hombre cojo de nacimiento que jamás había andado. Bueno, recordamos que Pedro, en capítulos antes, sanó un paralítico, quien era paralítico, estuvo paralítico por 8 años. Aquí es un hombre que nació, que era cojo en el vientre. Y oyó hablar a Pablo, y la fe viene por oír, y oír la palabra de Dios. Esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y Pablo, viendo que este hombre tenía fe para ser sanado, dijo a una gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Mira, Pablo está imitando las oraciones de Jesús, cortas y poderosas. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que Pablo vio la fe en este hombre? No porque los ojos están abiertos o la boca abierta. No, solamente yo puedo decir que la fe en uno reconoce la fe en otro. Y que el Señor nos haga más sensible cuando haya fe. Bueno, entonces, toda la gente, versículo 11, alzó la voz diciendo en lengua licaniaca, Dios bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces están tan emocionados por este milagro que a Bernabé llamaban Júpiter, o también otro nombre en la mitología es Zeus. Era como el dios de los dioses, el dios de trueno y relámpagos. Y a Pablo, Mercurio era el dios que era muy rápido para hablar, engañar y prosperar la gente. Entonces, fue una religión pagana. Y sabes, había miles de religiones paganas. Pero casi todas las religiones no querían cambiar el corazón de la persona, solo querían ofrecer protección y prosperidad. Y el diablo siempre trata de torcer la palabra de Dios para que solamente busquemos a Jesús como un Dios quien nos protege y nos prospere. Bueno, si Dios sí nos protege y prospera, pero Él quiere más que todo la relación íntima, la transformación del corazón para que seamos más como Jesús mismo. Bueno, entonces, cuando toda la gente estaba emocionada, versículo 13, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificios. Imagínate, queriendo adorarle como dioses. Los dioses por fin han llegado a la tierra y son humanos. Bueno, la buena noticia de Jesús es que Dios ha entrado la carne humana y ahora Jesús está a la diestra del Padre y Él es uno de nosotros, de la raza humana. Pero mira la reacción de Pablo. Pablo podría haber recibido toda esta adoración. Me imagino que él podría haber con Bernabé, podrían haber quedado en esta ciudad
sentando en el trono, recibiendo bienes y una vida cómoda. Pero mira cómo reaccionaron. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud diciendo, dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, o sea, tenemos baños en la casa también. Que os anunciamos de estas vanidades, os convertáis a Dios vivo, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces Él está rogándoles por su entendimiento de la naturaleza, porque Pablo sabía que no sabía nada del Antiguo Testamento. Pero mira, Pablo y Bernabé rasgaron su ropa como un acto de indignación, porque ellos habían ofendido a Dios. Es interesante que en los evangelios, el sumo sacerdote, escuchando el testimonio de Jesús, que era Dios, se rasgó la ropa porque él fue ofendido por su propia honra. Y aquí Pablo y Bernabé se sienten muy ofendidos por la honra de Dios. ¡Qué diferencia! Si un cristiano sigue siendo ofendido por su propia honra, no vas a progresar en la fe. Pero si vamos a ser ofendidos con la honra de Dios, es violada. Bueno, vamos a seguir acá. Y como estaba diciendo, Pablo está predicando a ellos por la naturaleza, las lluvias, la vida, la comida, el trigo. Y porque Pablo sabía que tenía que hablar a los judíos por el Antiguo Testamento, pero estos paganos tenían que usar ejemplos que ellos conocían. Porque Pablo sabe, aunque no sabe nada de la palabra, cada hombre, según Eclesiastés 3:11, tiene olam, es la palabra en hebreo, la eternidad en el corazón. O sea, Dios ya está hablando a toda persona que respire. Y tal vez no sabe nada de la Biblia, pero hay algo por dentro de cada persona que dice olam, eternidad. Es como Muhammad Ali, el gran boxeador, cuando alguien le pregunta: ¿hay algo que deseas más en la vida? No más, solamente que tenga la vida eterna. Y no tenía la confianza de la vida eterna, porque no sé si terminó con Jesús, no sabemos. Pero usó la naturaleza. Y créeme, cada persona tiene olam en el corazón. Hace tiempo leí el libro de Don Richardson, se llama La eternidad en el corazón. Y habla de cómo las tribus en Indonesia tenían como rastros de la historia de Dios. Y, por ejemplo, los misioneros llegaron a una tribu donde nadie había llegado antes. Y llegaron con sus Biblias, y las hojas de las Biblias eran como doradas. ¿Has visto esas Biblias? Yo no tengo Biblias doradas, pero las hojas tenían como un color de oro. Y cuando ellos llegaron con su Biblia, toda la gente de esta tribu miró la Biblia y comenzaron a arrodillarse. ¿Y por qué? Porque ellos tenían en su religión que un día vendrá un hombre hablándoles de una persona que era Dios, que fue asesinada y enterrada en la tierra y salió de la olla, salió del hueco vivo, sabiendo que este hombre iba a reconciliarlos con Dios
todopoderoso. Y un hombre venía, perdón, no con la Biblia, con las hojas doradas de banano. Entonces parecía que él tenía hojas de banano doradas. Entonces ya entró la palabra a su corazón, que tiene un gran olam, eternidad. Bueno, terminando, vemos en versículo 19 el otro patrón. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, las últimas ciudades donde estaban, y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pedro, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, volvió a la ciudad que le había rechazado. Eso es interesante porque es muy posible que este fue el tiempo cuando él fue apedreado. Es posible que sí murió, pero después se levantó. Es muy posible. Pablo mismo habla de esa experiencia cuando él, en el cuerpo o fuera del cuerpo, él no sabía, él llegó al paraíso. Y vamos a ver dónde dice esto, en la segunda de Corintios, segundo de Corintios, capítulo 12. Vale la pena que vayamos para allí. La segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2 en adelante. Pablo está hablando de sí mismo. Conozco un hombre en Cristo, quien hace 14 años, y este cabe bien en el contexto histórico. Sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hay el cielo natural que vemos con las nubes. El segundo cielo es donde hay una batalla entre ángeles y demonios. Pero el tercer cielo es la habitación de Dios. Y dice, conozco a tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefable que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Entonces, en medio de este tiempo de persecución, es cuando él recibió revelaciones de la presencia y la realidad de los cielos y todo. Y por esto, más en el libro de Filipenses, él dice, ¿sabes? Yo no sé qué quiero. Irme para los cielos, morir, o quedarme para estar con ustedes. Ese sería más fructífero. Pero yo estoy en una lucha interior porque la gloria de los cielos es tan real. Tal vez muchos han tenido una experiencia cercana a la muerte, y muchos cristianos han hablado de esta experiencia también. Entonces, terminamos en capítulo 14. Ellos anuncian el evangelio. Entonces, están volviendo a Antioquía, donde comenzaron. Y la iglesia está creciendo, pero sigue las persecuciones. Y quiero decirles esto. Es que en versículo 22, terminamos con este versículo. Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay que decir que hay la fe en la vida tranquila, en la playa, pero Jesús, cuando quiso enseñarnos de la fe, nos metió en el barco en medio de la tormenta y tribulaciones. Y allí es donde realmente aprendemos la fe. Te bendigo en tus tribulaciones para que aprendas cómo es el poder de la fe en Jesucristo.